Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos estén escuchando. Su hermana amiga Wanda Elizabeth Jiménez de Peguero en este su espacio Mundo Cristiano, espacio de las mujeres. Como dijeron por ahí, el toque de queda. Lo dijeron ya. No, pero bájale. Sí, hay que bajarle, no hay que bajarle. Porque el tema de los lunes, los martes, los jueves y los viernes está muy interesante también. Amén. Claro amén. que Sí, Fueron ellos que lo dijeron. Estamos aquí dándole seguimiento a lo que es la reforma protestante. En esta ocasión, las 5 solas. La semana pasada estuvimos hablando de sola escritura y esta semana nos toca sola fide o sola fe. También están colgados en nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP, el espacio donde estuvimos obteniendo un resumen con relación a las 5 solas, pero en eso fue en versión TV. Ahí estuvimos hablando un poco con relación a la historia antes de las 5 solas, así que le invito a que pase por allá, porque aquí realmente queremos enfocarnos en sola fide. Todo lo que es Martín Lutero, lo que sucedió en ese entonces, pero antes de, chicas, preséntense, Laura, Cristi. Hello, Dios le bendiga. Estimados que siempre están ahí en sintonía. Puede ser vía, pues, radio oyente, ¿verdad? Y también televidente. Para nosotras siempre es un placer poder estar acá y escudriñar un poquito más desmenuzadamente este tema de las 5 solas. Y hoy, pues, sola fide. De verdad que sé que para ustedes también será de bendición. Así es, regocijadas, alegres de seguir compartiendo este gran tema de la reforma protestante. Agradecemos a Dios siempre estar todos los miércoles acá en un programa de mujeres compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes, donde yo sé que estos programas son de edificación para nuestras vidas y también para ustedes. Puede seguirnos en las redes sociales, específicamente en YouTube, en Mundo Cristiano IDP. Ahí están todos nuestros programas colgados y puede revisarlo cuantas veces desee. Será de gran bendición para sus vidas. Señores, sola fide. ¿Por qué sola fide? Sola significa solamente, nada más se necesita. ¿Para qué? ¿De qué estamos hablando? Bueno, si vamos atrás un poquito nada más le voy a decir. Estamos hablando de Martín Lutero y estas tesis, 95 tesis, y estas 5 solas que son el resumen de las tales, en las cuales Martín Lutero tuvo que clavarlas para que pudiera entenderse lo que había en su corazón, ya que él en todos estos detalles estuvo muy consternado cuando se dio cuenta de que la palabra de Dios estaba siendo distorsionada. Fue secuestrada y la estaban utilizando a su antojo. ¿Qué pasa? Primeramente, el clero quería asumir y decir que todo lo que ellos decían era la autoridad total y absoluta. Y nosotros aclaramos la semana pasada que no es así. La escritura es autónoma y es la máxima autoridad. En materia y fe. En materia y fe. Estamos hablando ahora de sola fide. ¿Por qué estamos hablando de la fe? Porque precisamente estamos hablando de la salvación. Por ejemplo, si ahora mismo usted se presenta delante del Señor en el cielo y le dicen, ¿por qué estás aquí? Bueno, yo vine porque soy cristiana, soy salva. ¿Y qué méritos tú tienes? ¿Qué tú hiciste para llegar aquí? Nada que puedas mencionar en ese momento te da méritos para tú haber llegado al reino de los cielos, delante del Señor. Simple y llanamente, lo único que nos resta decir es gracias a su Hijo Jesús estoy yo aquí presente. No tienes que decir más nada, porque ninguna obra, nada que pudieras haber hecho aquí en la tierra, te da o te acredita para estar delante de la presencia del Señor cuando nos toque. Entonces, una vez que estamos claros en eso, entonces podemos decir que entendimos entonces el propósito de nuestro Señor Jesucristo, haber venido aquí a la cruz del Calvario, haber hecho ese sacrificio, haber tomado todos mis pecados y el de todos nosotros y el que nos está escuchando y acreditárselo, y entonces nosotros poder estar limpios y poder estar delante de la presencia del Señor mediante a su Hijo Jesús. Y quizá alguna persona se pueden preguntar, pero ¿cómo así? O sea, ¿de qué hablas? Ajá. ¿De qué hablas? O sea, yo por obras no puedo ser salvo, simplemente por creer, porque Cristo vino. Recuerden que todo fue destruido cuando en el jardín del Edén, en el principio, hubo una ruptura entre la relación directa del Padre. Por eso Jesús, entre Adán y Eva y el Padre, entonces Jesús tuvo que venir, el Padre tuvo que enviar a su Hijo
a morir por nosotros, para entonces nosotros poder tener ese Relación. claro, restaurar de nuevo ese libre acceso hacia el trono de la gracia. No, y eso es lo que dice la Biblia cuando dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Es decir, Jesús nos justifica, Jesús nos hace justos delante de Dios. Es decir, Él es el que está en el medio. Exacto. Y Dios no ve a nosotros directamente, sino que ve a Jesús a través de nosotros. Él fue que pagó realmente. Él llevó todos nuestros pecados. Y es increíble como uno piensa en todo esto y no le cabe en la cabeza. Porque realmente si nosotros no entendemos esa parte, nos volveríamos locos porque nos vamos a poner a vernos a nosotros mismos reflejados en la palabra con tanta culpa. Con nosotros no somos perfectos, que cada rato nosotros estamos pecando porque nuestros pensamientos son de tendencia al mal, que cada vez que nosotros queremos hacer el bien no lo hacemos porque por naturaleza nos sale primero algo malo. Y entonces diríamos, o estuviéramos así como estuvo Martín Lutero, que por eso es que estamos trayendo estos temas. Él estuvo encerrado en ese conocimiento. Él no tenía el conocimiento de la gracia, no tenía el conocimiento de que no es por obras. Entonces, al no tener ese conocimiento fresco en su mente, él trataba de hacer de todo para poder ser recibido delante del Señor. Porque y los pensamientos también lo entristecían a él. Sí, él se laceraba de Se hecho. laceraba. Sí, hacía sacrificios Así y todo es. esto para ver si lograba esto. Entonces, por eso es que nosotros venimos con esta escritura. Si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17, donde nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros insistimos en que esto es por fe. ¿Qué dice en Efesios capítulo 2? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. ¿A quién? Jesús, mediante su sacrificio, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahí es que yo quiero insistir. Nosotros ahí es que vivimos. Mientras estemos en esta tierra, vamos a estar viviendo en nuestros delitos y pecados y en el deseo de la carne. Que por eso es que necesitamos la justificación por fe de nuestro Señor Jesús, que nosotros entendamos que sin Él no podemos hacer nada y que por más que querramos hacer cosas para ser salvos, no vamos a ser justificados. Y por eso es que entonces Jesús nos ve y nos adopta como sus hijos, porque a través de esa sangre es que Él puede ver a su Hijo Cristo y Él dice, ok, por medio de esta sangre, por medio de mi Hijo Cristo, que murió en la cruz por todos los pecados de ellos, aún lo que ellos cometieron y lo que iban a cometer, a través, porque todavía vamos a cometer. Oh, Padre, ayúdanos Dios. Y eso es algo que también debemos de tener pendiente, que nosotros no lo vamos a hacer por nuestros propios méritos, por nuestras obras. Es por creer en aquel que murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Y a través de esa sangre es que Cristo, es que el Padre nos puede ver a nosotros y decir, ok, tú estás justificado, tú eres justo, porque yo veo a mi Hijo Cristo a través de ti. Y vemos que la fe es tan importante, o sea, que es imposible agradar a Dios si no hay fe. Lo dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque ¿qué es la fe? Es la convicción de algo que no vemos. Es creer en Jesús, creer en Dios, aún sin nosotros verlo. Simplemente confiar en las promesas que Él ha dejado, confiar en la palabra de Dios, en la sola Escritura, que es una de las solas que dejó Martín Lutero. Sí, es la base realmente de todo esto. Así es, confiar en la palabra de Dios como el manual, creer en ella y vivirla en nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos también que la fe es una de las herramientas principales, de las herramientas con las cuales podemos vencer al enemigo. Dice la palabra de Dios, que nos revistamos de todas las armaduras, y cuando vemos el desglose de las armaduras, ahí podemos encontrar la fe. Es decir, que no es simplemente el creí en Dios porque Él murió por mí, sino es tener esa convicción de que Él murió
por mí para salvarme y resucitará. Bueno, porque si hablas, ahora que tú dices que sí, que no es solamente el creer, si te pones a pensar El en creer los simplemente elementos, por la historia, por lo que he escuchado en la historia. sí, no, y que de hecho la palabra de Dios nos dice que los demonios creen y tiemblan, o sea, es algo que cualquiera lo ha escuchado Exacto. y sabe que es así. Ellos creen, tienen la parte donde nos habla de el conocimiento, que en latín Ellos pueden tener conocimiento. en latín ellos le decían como notitian. Tienen la noticia de que vino Cristo, murió en la cruz del Calvario, perfecto. Tienen la parte de ascenso, de asentir, de sí, es cierto. Ahora, la parte donde estaba diciendo Cristi, De es confiar. la parte de la confianza, de depositar tu confianza en Dios. Tú sabes lo que es depositar tu confianza en Dios, entender que independientemente de lo que esté pasando en tu vida, es porque Él así lo decidió, que nada de lo que pasa, que si ahora mismo a mí me pasa cualquier cosa que pudiera una catástrofe, cualquier un accidente, lo que sea, cualquiera diría, ay, y ella no era cristiana, ¿y qué le pasó? Ella no era hija de Dios, Que- se murió, Que eso también fue... nada se escapa. Eso Así fue es. lo que pasó con Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas. Él creía porque vio al maestro y él creyó de que podía hacerlo. Incluso él caminó un poco. Pero ¿qué pasa? Cuando él se vio sobre las aguas, como que estoy caminando, le vino su humanidad y dijo, pero es que esto no puede ser cierto. Y ahí cuando le vino la humanidad, que él cayó en sí, fue que entonces la fe le echó a un lado y no siguió avanzando. Y En eso la pasa. confianza. La Exacto, eso pasa muchas veces con nosotros. Perdió la confianza. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto que Dios hace milagro? Ejemplo, con nuestros hijos, oramos, están enfermos, oramos y vemos el milagro al instante. Pero otras veces, aún sabiendo, teniendo la certeza de que Dios es un Dios sanador, Dudamos. vamos y procuramos el medicamento primero. Me ha pasado y yo me quedo como que después, pero ven acá, otras veces yo oro y ahora yo agarré el medicamento, como que la humanidad te agobia. Pero ¿qué pasa? Por eso es que debemos de estar anclados en la palabra de Dios y sujetar nuestro espíritu a lo que dice la palabra. Entonces, Así no es es. solamente el creer, porque, por ejemplo, nosotros creemos que Dios existe, sí, Claro. el mundo cree que Dios existe, cree que hay un infierno, cree que hay una gloria y todo esto. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que vas al cielo? Entonces ahí como que lo dudan, ellos mismos se ponen a pensar. Yo sé que no estoy apto para ir al cielo. Ahora nosotras, por ejemplo, en estos momentos, tenemos que analizarnos, nosotros, usted también, que cree en el Señor Jesucristo, que lo recibió como único y suficiente Salvador. Mírese al espejo y pregúntese, ¿usted cree que va al cielo? Yo creo que voy al cielo. O sea, hay momentos que tenemos un despertar de nuestra conciencia y esto lo hace solamente la palabra de Dios. Y cada vez que la conciencia es despertada más y más y más. Mediante nos vamos profundizando en la palabra, vamos diciendo, wow, pero de verdad que sin Cristo, sin su gracia, sin la palabra de Dios, sin hacer todo esto para su gloria y entender que todo esto fue y sigue siendo para yo poder ver y alcanzar, ver a mi Salvador y entender que todo esto fue un regalo inmerecido. Por gracia. Entonces nuestra conciencia va despertando cada vez más y cada vez más. No es por obra. Más sin embargo, nosotros tenemos que entender unas cositas que tenemos que explicar en estos minutos. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver si vamos a ver en las escrituras, nosotros tenemos aquí una escritura donde nos dice, por tanto, porque sabemos, ver que no tengo la luz reflejada ahí pero aquí lo vemos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué estoy trayendo esto de la ley a colación? Bueno, resulta que la ley, ¿cuál es la ley? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Tenemos que saber que eso no es abolido. No, claro que De hecho, todo lo que dice ahí está, de hecho, en nuestra Constitución. O sea, también está, tú no puedes matar porque si no te llevan preso, no puedes robar porque si no, etcétera. Eso lleva una consecuencia. Ahora bien,
¿por qué la ley? Nosotros no estamos ahora directamente por la ley. Estamos porque la ley vino a cumplir un proceso en todo este engranaje, a reflejarnos a nosotros qué es lo malo. Entonces nosotros debemos de, cuando nos vemos así, que estamos haciendo eso malo, que dice no murmurarás, todo eso, no levantes falso testimonio, todas esas cosas que dice la ley, nosotros tenemos que saber que eso no debemos hacerlo. Y cuando lo hacemos, entonces tenemos a nuestro Señor Jesucristo que cumplió con todo esto para perdonarnos, pero nos ayuda, es como un despertar, es como el dolor. Cuando te duele algo, tú dices, hey, eso está ahí, estoy viva. No, y es realmente un aviso que te da de lo que realmente, de lo que nosotros podemos hacer siendo pecadores, pero también de lo que complace a Dios. Porque muestra una característica, muestra las características de lo que a Dios le gusta y le gustaría que nosotros hiciéramos. Y que la fe no la pudiéramos cumplir. No, claro. Si no fuera por la justificación de su Señor no lo íbamos a poder hacer. Íbamos a ser condenados totalmente. ¿Sabes qué me acuerdo yo? Y bueno, platicábamos fuera del aire, en un cortito tiempo le voy a decir, de una película llamada El Peregrino. Hay una parte que muestra esta parte de la ley, de que habían personas, la Biblia estaba en la cumbre y había una loma, pero la loma eran personas que querían llegar a la ley, querían cumplir los 10 mandamientos. Y cuando ese personaje iba subiendo, que llegó a la mitad, él dijo, no, yo no puedo. No se puede. Yo no puedo. Y tuvo que caer cansado. ¿Por qué? Porque solo con nuestras fuerzas, con las obras, no se va a poder. Si no es por la justificación, si no hubiera sido por Cristo y por esa gracia gratuita que Él nos brindó a través de su sangre y de ese acceso que Él nos dio, pues entonces nosotros no vamos a poder hacer eso solo. Es que también eso lo podemos ver, el apóstol Pablo habla de eso, que nuestra, aún queriendo Él hacer el bien, su carne lo instaba a hacer el mal, porque es que nuestra carne es pecaminosa, estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, nacimos siendo pecadores por el pecado que se cometió en el huerto del Edén. Claro. Entonces, vemos cómo Jesús, con su muerte, abolió todo eso de la ley y a través de su gracia y su misericordia nos da una nueva redención, una nueva oportunidad de poder ser perfectos. Eso fue lo que pasó con Martín, lo que movió a Martín Lutero. Entonces él decía, pero es que todo esto, porque es que estaban vendiendo estaban vendiendo favores para que tú pudieras ser relevante. Había un grupo que estaba vendiendo, se dio cuenta que necesitaban dinero para construir la catedral, como estuvimos hablando. Sí. Y de San Pedro, y se dieron cuenta de que necesitaban dinero, comenzaron a vender indulgencias. O sea, todo era metalizado, todo era dinero, era monetario. No estamos hablando de nada de conciencia, de una fe verdadera, no estamos hablando de un evangelio, del propósito por el cual vino Jesús. No fue con este asunto de vender indulgencia para que, óyeme, y tú sabes lo que me di cuenta. Y que también para él era forzoso el tener que estar confesando sus pecados. No, que cuando él confesó 10,000, vamos a decir, 2 horas confesando y salir, no, que estoy limpio. No, me acordé del otro y entro de nuevo al confesatorio. Y déjame decirte que él era un monje que estaba ahí, estaba lo más pulcro posible. Y era un monje. Imagínese la persona afuera. Y tú sabes que me impacta saber que su fe no se activó, su creencia en la palabra de Dios y su confianza en las escrituras no se activó por un milagro que él vio al instante, porque se pasa muchas veces con nosotros. Tengo una enfermedad en mi familia, veo la manifestación de Dios y creo a través de esa manifestación. Y no debería de ser así, porque a veces nos tratamos con emociones y entonces cuando el asunto es así, cuando pasa toda la euforia, vuelvo otra vez, porque no hay una convicción. Muchas veces. Por eso es la palabra de Dios. Por eso es que hablamos que la primera sola es la máxima autoridad y es sola escritura, porque cuando tú conoces la palabra. Y eso fue lo que pasó con Martín Lutero, que la palabra de Dios fue quien lo confrontó. A él nadie le dijo, o sea, él vio todo el panorama, fue a las escrituras y dijo, déjame ver, porque como que no me cuadra lo que ellos están haciendo. Mija, pero espérate que fue un castigo que le pusieron, porque él estaba rindiendo mucho y lo mandaron a dar clases. Vete, enseña los salmos. Y se fue, después enseña a los hermanos. ¿Y qué propósito, Y poco a poco él dijo, ok. Y poco a poco. Porque lo que para muchos era
salir del paso. Exacto. No, y para él fue una bendición. No, y viéndole entonces tener que dar clases sobre Gálatas, el estudio de Gálatas, que hebreos, que romanos, y entonces ese como el escudriñar esto, no, Wow, él dijo, no, eso fue espérate. terrible, de verdad. Y entonces Espérate. el poder tener esa gran oportunidad de adoctrinar, de Así es. enseñar a otros, ellos a su vez fueron también enseñando a otros y a otros, Claro. junto con las mujeres, que también hablamos un poquito de eso, que también hicieron su trabajo. Entonces, ¿qué nosotros queremos enfocar en estos minutos que nos queda? Tenemos que entender, hay una parte muy importante que no se me puede quedar, porque ya la semana que viene vamos para otra sola, que en Santiago nos dice también, porque hablamos de que no es por ninguna obra, ningún sacrificio que tú hagas, que vas a ganarte la salvación. Más sin embargo, también hay un tipo de obra que viene en consecuencia de que esas también tenemos que demostrarlas. Por ejemplo, si hay un médico, yo quiero construir un proyecto en mi casa. Yo voy a buscar una persona que tenga experiencia o que yo haya visto algún trabajo que haya hecho. Muéstrame lo que tú hiciste para yo Claro. saber que es verdad que tú eres un arquitecto y no un médico, porque para yo construir una casa necesito no un médico, sino un arquitecto. Entonces tú tienes que mostrarme un plano, algo. Entonces nosotras, por ejemplo, para poder mostrarle al mundo que el Señor ha transformado nuestras vidas con nuestro caminar, no es que lo hagamos para eso, Así es. sino que nuestro caminar sea un libro abierto para que otras personas puedan ver que el Cristo que nos salvó y que nos transformó también puede hacerlo con ellos. Así y no es. es para con un propósito en específico, sino que es nuestro modus Es vivendi. que o sea, cuando tú tienes algo bueno, algo impactante en tu vida, tú quieres manifestarlo de alguna manera u otra. Eso es como Así las es. mujeres cuando nos arreglan bien el pelo, recomendamos de una vez al salón, el salón. Entonces, cuando tenemos ese gozo, esa paz, que ni nosotros la entendemos en momentos claves de nuestras vidas, nosotros queremos transmitir eso, que la otra persona pueda sentir esa paz que yo tengo, que la otra persona pueda sentir ese gozo que yo tengo, aún suba el combustible, aún suba la comida, o sea, que todo mi entorno pueda sentir que lo no yo dependamos de siento. eso para nosotros sentir Porque el el gozo Señor, del Señor. llena todo. Él lo llena todo, es por fe, nosotros todos somos salvos de la misma manera. Me gusta como el ejemplo de Abraham. Abraham fue antes de Jesús, más sin embargo él fue salvo por esa fe Así que él es. decía, en el que ha de venir, aleluya, me encanta eso. En el que ha de venir, en el que fue profetizado y se le fue contado por justicia, igual que a ti y a mí. Yo creo en el Señor Jesucristo, que Él ya murió. Él creyó en el Señor Jesucristo, que aún no había muerto para entonces. Te invitamos a que creas en ese. Ten fe. Deja que el Señor toque tu vida. La palabra de Dios está para todos, está clara, está asequible. Martín Lutero y todos ellos hicieron este trabajo para que nosotros podamos recibir esa salvación tan grande por medio de la fe. Creamos en que el Señor Jesucristo murió por ti y por mí. Laura, Así es. un último detalle que nos vamos ahí a la cámara. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Confiemos, así es. La palabra fe es confiar, tener esa certeza de aquello que nosotros nos vemos. Aleluya. De que Cristo murió por nosotros y a través de esa sangre que nosotros podemos ser justificados. Hermano, no es por obra. La obra viene después de, pero primero tenemos que confiar en ese Dios. Te sientes en un hoyo, sientes que no hay salida, confía en ese Dios. Él es el único que puede, esa sangre es la única que puede justificarte, que puede salvarte, que puede limpiarte. Esa es la sangre de Cristo y es la única que realmente nos puede redimir, nos puede dar un giro de 160 grados. Amén. Hermanos. Y los dejo con esta cita bíblica que se encuentra en el libro de Santiago, su capítulo 1, versículo 6. Sí. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. El Señor cumple según su propósito en nuestras vidas. No dudemos de que Él murió y resucitó y regresará por cada uno de nosotros. Así es. Bueno, mis amados, veámonos en el espejo de la palabra que nos confronta. Sí, va a doler, pero ese es el punto para que nos seamos transformados. La paz y la misericordia de Dios sea con vosotros. Hasta la próxima semana. Bye bye.